Dos bosses que vuelven y uno que te obliga a usar Geo. El que use Geo, cualquier equipo que ponga en los comentarios ganamos, Meliodas, el main hito C6 de la comunidad, va por ti. Y los que no tenéis Geo, preparaos para tener que subir a vuestra Noel si os apetece sacar la conflagración y sus recompensas. Esta conflagración es bastante divertida y al mismo tiempo es cerrada, porque hay un boss que o juegas ese elemento o no vas a poder pasar de él. Así que, señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype. Es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el canal. Todo el equipo del canal, muchas gracias. Gracias de verdad por estar ahí un día más y gracias siempre por hacer que las guías de la conflagración sean las más vistas de habla hispana. Solo tengo gracias y un gran gracias que decir hacia vosotros, más que además yo disfruto muchísimo con todos los endgames del juego. Estaremos en directo mientras estás viendo este vídeo, link aquí abajo en la descripción. Estaré en directo unas horas después seguramente y podéis canjear apoyando al canal con subs o bits, conflagraciones, que seguramente siendo la mía, la free to play y la de toda la gente que me lo canjee. Lo mismo para el abismo que resetea mañana. Así que gracias por estar ahí, que aproveches si están comiendo y vamos. Bueno, recordar que tenéis 2 bendis gratis por apoyar el canal free to play, pues con puntos del hype, like, comentar y todo lo demás, así que suerte. Y vamos con la conflagración Estigia, mi modo favorito. Pues bien, vamos a empezar por lo fácil, ya que al rerunear 2 bosses sabemos plenamente sus mecánicas y ya las conocéis. Seguramente ya habéis entrado a la conflagración contra estos bosses de diversas formas y ya habéis entendido todas las mecánicas, pero para quien no y para los que os escapa algún truco o habéis mejorado la cuenta desde ese día, es decir, para todos prácticamente, es sencillo en lo que va a ocurrir con los bosses. Número 1, el Dito, el bicho este morado que se transforma, tiene un escudo. Ya sabéis que en mundo abierto arranca en una fase normal en la que le puedes golpear y que justamente al bajarle cierta cantidad de vida entra en la fase en la que se empieza a llenar la barra blanca y si no la llenas con multihits o con daño de noctambulismo, que son personajes de Natlan, multihits de personajes de Natlan, al final hace una explosión que derrota a un personaje. Pues bien, el de la conflagración 5 y 6, que es la difícil, arranca con esa fase. Directamente al principio vas a tener que bajarle la barra. Te va a dar una duración de fase mucho mayor y además te va a estar golpeando. Y sabéis que este boss, cada vez que te golpea, te acumula una pasiva negativa en la que al ratito se hace una dot de daño. Y muchas veces, aunque no es un daño tan grande, nos despista, que seguro que os ha pasado, porque te golpea. Al ratito, a los segundos, salta la dot y tú a lo mejor dices, bueno, tengo vida, no voy a esquivar, te desconcentra y te salta la dot del daño que te da, es decir, el golpe con recoil, con tiempo de espera, con delay, y además al mismo tiempo te da el golpe y te one-shotea un personaje y te frustras. Bien, para bajar esta barra es muy fácil, os voy a recomendar infinitos equipos porque ya lo conocéis, pero en resumen, equipos de noctambulismo, equipos de Natlan y equipos de multihits. Los equipos que más multihits hacen, sobre todo suelen ser sobrecargas con Fischl Ororón y puedes jugar a Mabuika, Varesa y todo lo demás en campo porque baja muchísimo la barra. Equipos de Shinkyu Magellan, es decir, Hyperblooms, Raiden Nationals, equipos de Arlequino doble hidro con Shinkyu Magellan que por los multihits bajan muy bien la barra, pero sobre todo, y atendiendo a estos multihits que al final este boss, por suerte, se han encontrado muchísimas, infinita cantidad de formas de bajar la barra blanca, de subirla en este caso, los personajes que más pueden hacer, los equipos más fuertes, que más multihits tienen, que pueden subir esta barra son el de Skirk, el de Mabuika y el de Kinich. Kinich por la quemadura, que esta es otra mecánica que también podéis abusar de ella. Y si jugáis quemadura o incluso quemadura más Fischl y cosas así por los multihits, realmente bajáis la barra o bueno, subís la barra muy rápido para luego poder bajar. Una vez bajáis o subís esta barra, seguramente en el vídeo los editores bajar, subir, bajar. Lo siento, editores, me confundo, ya sabéis, la de Laini, Linai y todas estas cosas que me pasan, medio disléxico y al final mi cerebro cree que quiere decir una cosa y dice lo contrario. Cuestión, que te da una apertura de daño y en esa apertura de daño tienes recién la oportunidad de bajarle vida y además le va a bajar la vida en un daño físico blanco en proporción a todo el daño que le hiciste mientras estás subiendo esa barra. Obviamente, y ahora vamos ya, aparte de la quemadura, a los 3 equipos más fuertes que pueden derrotar a este boss. De hecho, el más fuerte es el de Mabuika y os adelanto el hack. Como los otros 2 bosses no requieren del equipo de Mabuika, igual un Mabuika derretido sí puede ir muy bien contra el caballo, pero realmente hay otros equipos, sobre todo
reacciones lunares. Y aquí es donde realmente Mavuika hace la mejor performance. Os recomendaré jugar aquí a Mavuika. Mavuika, además, si habéis masterizado el nuevo combo de Mavuika, que haces muy rápido, 2 cargados y 2 dashes, que yo estoy a punto de sacarlo, pero no lo he practicado nunca realmente, y muchas veces me dijiste, haz un vídeo explicando este combo, no sé qué, pues igual para esta conflagración, aparte hago un vídeo explicando el combo. No tiene mucho misterio, es más que nada practicarlo, es hacer 2 cargados y 2 dashes, pero haciendo el cancel muy rápido y siendo extremadamente coreográfico, tanto con el teclado y ratón como con el mando sale exactamente igual. Pues quien haya masterizado este combo es la forma más eficiente de bajar la barra blanca, y además técnicamente no hace falta derretir a este boss mientras tiene la barra blanca, porque tampoco va a cambiar mucho. Y por último, también con Mavuika, y lo veréis en este gameplay, que es donde saco 50 segundos exactos, si lo haces bien, durante la fase en la que se queda aturdido y le puedes golpear y bajar vida, de hecho puedes llegar a hacerle 2 cortes de la ulti derretidos de Mavuika, e incluso un primer cargado después de esa segunda ulti. Y si lo haces perfecto, en la primera apertura con una Mavuika bien construida, te puedes literalmente derrotar, one-shotear a este enemigo. Luego, si vas a jugar el equipo de Skirk, prácticamente aquí sí os voy a recomendar en cualquier caso jugar el Skirk con Yelan, porque hace multihits y baja mucho más rápido, y con Citlali puede ser también, porque Citlali con los multihits y el daño de noctambulismo ayuda muchísimo a bajar la barra que tiene este señor, el Papilia, el Dito. Y luego si vais a jugar Kinnich y lo demás, con Kinnich veréis que también baja muy rápido la barra, pero como la rotación de Kinnich es un poquito más larga y aún no llegó Nicole para hacerla más corta, realmente la apertura donde Kinnich te da, digamos, donde el bicho te da la apertura de daño, Kinnich brilla un poco menos. Kinnich baja mucho más rápido, o sea, sube la barra blanca, pero en la apertura Kinnich tiene menos burst, digamos, su daño está más repartido en los bolazos de la rotación, que además son decrecientes, es decir, que si haces la rotación perfecta de los 6 bolazos, que se puede llegar a hacer si lo juegas perfecto, los últimos 2 bolazos ya pierden el bufo de Bennett y algún bufo más, etcétera. Igual puede sentirse que se cuesta. Y por último, Mavuika sobrecarga con Chevreau, Soloron, Fischl también va espectacular si no tenéis tantos soportes o tenéis el equipo Prime. Y también equipos de sobrecarga de Varesa, como he dicho antes, son espectacularmente buenos. El punto es los multihits, y como he dicho, si no tenéis personajes de Natlan, que ya lo veo raro, pero quemaduras, equipos con Emily, Arlequino Carry, cosas así. El quemadura más Electro es muy fuerte porque es una especie de quemadura más sobrecarga. Jugar Shinkyu más Yelan, que hacen muchos multihits y bajan extremadamente rápido la barra, y pues se podría jugar un Shinkyu más Yelan Hyperbloom, que el daño es muy alto ahora que está la UMA de hecho. Y daño de noctambulismo general, es decir, todos los personajes, y de hecho Chaska, que se me ha olvidado, Chaska es otro personaje que hace un trabajo increíble contra este boss. Siguiente boss, el caballo. Vamos a repetir mecánicas porque el caballo es muy parecido al Dito, simplemente también tienes que llenarle el círculo que está justo a la derecha de su vida, este de aquí, que los editores pondrán zoom, y también tiene que ser con multihits, simplemente que en vez de cerrarte la mecánica, el daño de noctambulismo de Natlan, te la cierra a las reacciones lunares. Es decir, si solo tienes un equipo de reacciones lunares de Zibai, obviamente va a tener que ir Zibai contra el Gecko. Vamos a dejar el Gecko para el final porque, madre mía, ese bicho sí que es el más específico que ha llegado a la historia de Genshin Impact. Y si tienes otro, es decir, en Nefer, Flins, o directamente no tienes otro carry, pero tienes el resto de soportes libres, es decir, tienes Lauma, Nefer, todo lo que puedas, debería ir, o sea, Lauma y Nefa, perdón, todo lo que puedas debería ir aquí. Lauma solo hace un hit muy grande, pero un equipo de Bloom, de Nilou, se puede jugar si terminas haciendo que el enemigo se llene la barra, que ahora explico cómo funciona porque se vuelve inmune a un elemento. Si terminas haciendo que el enemigo se llene con Hidro, y entonces ahí vas a poder golpearle con Dendro y el daño dentro del equipo de Nilou, del Bloom de Nilou, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona el caballo? Súper parecido. Puntos de, o sea, daño de reacción lunar. Cuanto más golpes de reacción lunar, antes baja el círculo. Ese círculo, mientras le vas golpeando, registra los hits y lo que hace es volverse inmune menos al daño lunar y menos al daño físico. Ahora explicamos esto porque ya sabéis también que en ese momento se recomendó la pica de la luna creciente y tal, y es una estrategia decente y divertida. O usuarios de espada a una mano que no estén imbuidos de un elemento porque pegan muy rápido y hacen muchos hits, como Furina de hecho.
Pues entonces, lo que hace es registrar el daño y menos el daño lunar y el daño físico, si la mayoría del daño que llenó esa barra no es de estos, se vuelve inmune a ese elemento. Es decir, recomendaría Xingqiu y Yelan, pero obviamente se va a volver inmune al daño hidro, con lo cual en ese punto, si vais uno de los dos, de hecho Xingqiu solo se baja la barra, vais a poder jugar, digamos, un triple crío de Skirk con Furina a lo mejor, aunque Furina solo del daño infligido y no haga daño fuera del campo, para que Skirk y Scoffy hagan daño, llevando a Xingqiu. Es otro ejemplo más. Ahora, explicando esta mecánica, os voy a decir, obviamente, reacciones lunares, si os sobra, si tenéis dos equipos lunares, que yo lo he recomendado mucho, pues el de Zibai para el Gecko y el que no sea Zibai, obviamente, pues con el caballo. Y lo vais a bajar muy fácil. Fuera de esto, equipos que no sean lunares, hay muchos también. Si con Mabuika conseguís jugar uno o dos críos, de hecho Citlali no está nada mal, y que se imbuya de crío el caballo, con Mabuika le vais a derretir todos los golpes y el caballo literalmente es un regalo. Por eso Mabuika es muy importante para esta conflagración y es prácticamente el best, pero del dito. Aquí el caballo es mejor con equipos lunares o incluso con Skirk. Luego un equipo de Skirk, si os queda libre, que además salió en el banner anterior. Yo bajé este bicho, creo que eran 50 o 60 segundos, está la gameplay por aquí, pero un equipo de Skirk jugando con Furina, que hace multi-hits con Mona, y tú dando hits físicos con Furina o básicos con Mona para que se imbuya de hidro y que luego ya sean Scoffy y Skirk las que hagan daño crío permanentemente sobre el enemigo, y que Furina y Mona lo que hagan sea pues todos los buffos, Mona nobleza, con el cazador de dragones, con el bufo de la ulti y con el bufo de la C4 de 15 probabilidad quien la tenga, y en el caso de Furina su ulti directamente con ese bono del 100% de daño infligido al equipo. ¿Qué más? Lo que he dicho antes, Xingqiu o Yelan en Hyper Bloom. En Hyper Bloom, de hecho, el personaje que menos daño hace es el Electro si jugáis Cookie, así que sería interesante guardar la ulti de Cookie para tirarla y pegar básicos físicos para que se imbuya de Electro el enemigo y luego ya le podéis hacer todo el daño hidro y dendro, además de las bolitas del Hyper Bloom, si lo hacéis bien. Otra recomendación, al igual que el Dito, casualmente si os fijáis se parece mucho, es la quemadura. La quemadura baja muchísimo y hay equipos cuando la quemadura sabéis que de base hace daño piro. Entonces, si tú das un equipo o una core mínima de quemadura, que hemos visto muchos, de una especie de Nahida que da un bono de maestría al personaje en campo, y de segundo personaje, alguien que aplique fácil, por ejemplo, un viajero piro que pueda activar el set de pergamino y cosas así, básicamente haces una quemadura, se baja toda la barra con esa quemadura, normalmente se va a imbuir de piro y entonces si tenéis libres a Nubilet y a Furina vais a poder vaporizar un montón de golpes sobre esa quemadura y va a ser muy fácil porque la quemadura literalmente va a bajarse todo eso y tener pues eso, una Nahida y un viajero piro o una Amber también con la ulti baja espectacularmente el enemigo y te permite imbuirlo también de piro para que luego puedas jugar con 2 o hasta 3 personajes hidro, aunque realmente otro hidro fuera del campo que golpee como Furina que pueda vaporizar y hacer mucho daño con Nubilet no hay, porque Nubilet sabéis que no activa a Yelan, no activa a Xingqiu, etc. Pero otro equipo de Nubilet Furina con una core de Nahida quemadura con otra cosa, o a lo mejor otro sub DPS que haga mucho daño con una Amber y Amber baja muy bien. Y de nuevo nos vamos a otro truco que es la pica de la luna creciente, que la he mencionado antes. La pica de la luna creciente es una lanza que hace multi-hits físicos si el lancero golpea cierta cantidad de hits. Claro, los lanceros también golpean muy rápido, Xiangling, por ejemplo. Entonces, si tú terminas haciendo que no reciba ni un solo hit elemental y simplemente le bajas la barra a puro golpe físico, esquivando con una Xiangling pica de la luna creciente o con cualquier lancero, o con un Zhongli pica de la luna creciente, para que luego deje el escudo puesto y baje resistencias, seguramente vas a pegar luego con 3 personajes o 3 elementos limpios y aquí, como ya no se ha imbuido de ningún elemento, le vas a poder pegar con prácticamente el equipo más fuerte de tu cuenta si lo haces bien. Así que hay muchas cores que se pueden aprovechar de todo esto. Así que el caballo, esto es todo lo que puedo explicar de él. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está en
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora, el Gecko. El Gecko. Básicamente hay que jugar Geo. Entonces, si tienes el equipo de Zibai Prime, juégate el Geo con Zibai Prime y con Linnea y volando. Si no tienes a Zibai, pero sacaste a Linnea, te recomiendo subir a Noelle, porque Noelle no es que tenga en cuenta el daño de Noelle, sino los stats y los valores que Noelle utiliza, que es la defensa y la proporción crítica, más los buffos de maestría del equipo, para aportar en su gran mayoría al daño de la reacción lunar fuera del campo. Entonces, Noelle se convierte en una bestia, porque puede con el corne rojo conseguir una proporción crítica más los buffos del equipo insana, más la defensa con la que Noelle interactúa y que vas a poder jugarla doble o hasta triple defensa. Doble me refiero al cali de defensa y no de daño Geo, porque el daño que hace con los normales te da igual. Lo que importa de Noelle son los multi-hits. Y básicamente el Gecko tiene una fase inicial en la que te va a poner un pilar en el centro con un montón de cargas Geo. Además, esta es la primera vez que nos traen una barra de esta forma, es una nueva barra. Y si os fijáis que estará en pantalla, pues tiene un montón de secciones la barra. Es bajarla con multihits de Geo. El personaje que mejor la baja es Zibai. El segundo personaje que mejor la baja es Noelle. Si tenéis Geos fuera del campo que golpeen, estilo Gorou, Albedo, sobre todo Albedo que no depende de su ulti, Linnea que no depende de su ulti, la combinación de estos dos, con un hidro para las reacciones lunares que puede ser Columbina o Aino, vais a disfrutar de bajaros a este boss bastante fácil. Y vuelvo a repetir, ahora hablo de Itto y de Navia, pero los dos mejores personajes para bajarse a este boss son Noelle con reacciones lunares y Linnea, y el equipo full de Zibai con Linnea. Y de hecho, Linnea. O sea, Linnea es este boss. Quien tenga Linnea se lo baja. Quien no, le puede costar un poco más. Y quien no tenga Linnea, obviamente, puede seguir jugando una Columbina, Albedo, Noelle. Y de último intentar llenar con un Gorou C6 si lo tiene. Un Iluga C6 si lo tiene. Y esto es el modo más o menos fácil. Tiene mucha vida el enemigo. Y aquí viene la mecánica importante. Ahora hablo de Navia y de Itto, como estaba comentando, que son muy buenos también, pero pueden tener mecánicas donde les falte daño. Entonces, ¿dónde viene la mecánica de este boss? Este boss te mete una especie de debuff a todo el equipo, primero en el que le baja un porcentaje de vida porque sí, y segundo, le baja la probabilidad crítica, el daño crítico y otros stats a todo tu equipo. ¿Cómo puedes perder este buff? Y de hecho te da este debuff, y cómo además al perderlo ganas un buff enormemente grande para derrotar al Gecko con healing. Necesitas que todo el equipo esté... Necesitas en este caso que el personaje en campo esté full de vida. Pero como vas a rotar y vas a estar entrando y saliendo con todos, igual el que entre y no esté full de vida vuelve a hacer el cambio de buff y te perjudica. ¿Por qué es esto? Para venderte a Linnea. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, Phil, pero yo juego Xilonen. Ya, pero Xilonen solo cura al personaje en el campo, no a todo el equipo. Entonces, con Xilonen a veces tendrás el bufo y a veces no. Con Linnea, cuando tiras la ulti, te cura a todo el equipo un montón y luego deja dots de curación. Y además, bueno, dots en este caso sí, deja hits, golpecitos de curación. Además, en la build de Linnea, los que han visto todo el canal recordarán que no dije nada de la recarga de energía negativamente hablando, es decir, luego hubo mucha gente en los comentarios y en la comunidad de Genshin que dice, bueno, Linnea sin recarga. Y yo dije, es verdad, incluso mi Linnea puede ir sin recarga porque yo no tiro la ulti. Y la ulti realmente para que todo el equipo se cure es para la espada del alba de Zibai. Puse un comentario fijado que igual está por aquí en pantalla. Pero si tienes, por ejemplo, la C1 de Columbina que te da un escudo muy fuerte, la C1 de Columbina más los cristalizados, al final no te acaba haciendo falta el healing. Pero aquí vino Hoyoverse a decir, construye recarga y tira la ulti porque aquí la vas a necesitar. Y entonces, bueno, está en el fijado, pero en la build yo sí que dije la recarga exacta y en la conflagración no arrancáis con ultis en ningún caso. ¿Qué significa esto? Que os va a hacer falta 165-170 de recarga. Luego, si queréis, se lo quitáis y la construís de otra forma porque solo es para ese boss concretamente. Pero hay que tener overhealing y Linnea aquí es la crack literalmente. Claro, ¿por qué es tan buena Noelle? Porque Noelle cura a todo el equipo, no solo por sus multihits, que también. Noelle, a diferencia de Itto y Navia,
cura a todo el equipo y mantiene los debuffs fuera, y los buffos que te da cuando estás full de vida los mantiene activos todo el rato para hacer un DPS constante de todo el equipo mucho más alto, que a diferencia de Xilonen, que solo el DPS está cuando el carry pega, pero mientras estás rotando decrece ese debuff casi que, o sea, no pegas, en resumen, no pegas y pierdes a lo mejor el 40% del daño de la rotación. Es muchísimo ese daño. Son muchos segundos como para no hacer la sala seguramente. Y ahora, hablemos de Navia y de Ito. Navia e Ito necesitan equipos de multi-hits. Multi-hits nos referimos en este caso a muchos hits geo. Es decir, el equipo de Navia, si jugamos Navia más Xilonen, igual nos damos cuenta de que nos faltaría un poco de aplicación geo para bajar lo más rápido posible el monolito. ¿Que va a poder? Va a poder. Pero si aquí a Navia Xilonen le metemos un hidro que genere las torretas de cristalizado lunar, que tenga presagio lunar, es decir, columbina, porque si solo metes a Ino no vas a poder, entonces empiezas a reventar este monolito. ¿Dónde está la solución si no vas a jugar columbina y vas a jugar a Ino? En Linea. Metes a Linea, metes a Ino, Linea ya activa el presagio lunar y toda la cuestión, entonces ya los multihits empiezan a bajar todo esto. ¿Puede faltar daño? Sí, el cómputo de daño general, como en este caso Linea sí cura bien, pero cuidado porque si no curas no hay tanto daño. Y Navia, al no escalar con defensa y no tener la posibilidad de conseguir tanta proporción crítica como Noel, teniendo en cuenta Noel Cornirrojo o algo así, aunque igual sí que iguala, pero sobre todo la defensa, digamos en este caso que Navia tiene menos potencial de DPS que lo que puede hacer Noel. No es que sea un mal DPS. Y lo mismo con Ito. Ito de hecho sí va con defensa, sí consigue mucha proporción crítica, pero los hits de Ito de Geo son más lentos que los de Noel. Esto simplemente se traduce en menos hits de cristalizado lunar, que al final va a ser el daño que más daño vas a hacer contra el enemigo. En resumen, a menos que diga, no, Phil, yo voy a jugar Ito, Furina, Xilonen para que me cure y Albedo. Y las reacciones lunares para el caballo. Pues entonces seguramente puedas hacerlo sin reacciones lunares. No tendrás los tótems fuera del campo, que necesitas más aplicación y más golpes para bajar el tótem y tardarás un poco más. No va a ser tan difícil, vas a poder hacerlo, pero digamos que es la sinergia que te favorece un poco menos que la anterior. Las que más te favorecen van a ser Noel, con Linea principalmente, o sin ella, pero porque cura. Y hace muchos hits de multi-hits de Geo. De hecho, Noel con lo que sea que ni siquiera sea, o sea, Noel Furina, Noel porque cura y Furina tiene mucha sinergia, Noel Furina, Gorou que hace multi-hits y Albedo que hace multi-hits, tiene ligera más facilidad y bastante más formas de tenerte full de vida en el campo porque cura continuamente, con lo cual te va a dar mucha más sinergia de hacerte el boss que los equipos de Ito de Navia, a menos que lleves a Linea. ¿Por qué? Porque Linea es el personaje del Gecko. Así que básicamente esta es la conflagración actual. Ya sabemos muchas mecánicas de los enemigos antiguos y esto nos facilita muchísimo bajarlas, pero el Gecko realmente va a obligar a la gente a jugar Geo. Pero si no, los que habéis llegado hasta el final, link aquí abajo en la descripción que está el Discord de la comunidad, y sabéis que la dificultad 6 solo es para las skins, que no hace mucha falta. La 5 te da una pluma, pero igual mucha gente dice, la 5 me da igual y sigo sin tener Geos. La dificultad 4 no te da el botón de matchmaking en la conflagración, pero si entras en el mundo de otra persona u otra persona en el tuyo, sí te permite hacerla multijugador. Así que únanse al Discord, link aquí abajo en la descripción, únanse a otro mundo o pónganse de acuerdo con alguien, hay un canal de conflagración, y sacar todos la dificultad 4 aunque no tengáis Geos y solo perderéis una pluma. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñibillis y chaito.